El video que mi madre dejó antes de morir. Mi nombre es Elena Torres. Tengo 32 años. Y esta es la historia de cómo un video que mi madre grabó antes de morir cambió todo lo que creía saber sobre mi vida. Es la historia de secretos enterrados durante décadas, de un amor prohibido, de sacrificios que nunca conocí y de una verdad que me liberó aunque me destrozó el corazón. Mi madre, Carmen Torres, murió el 3 de marzo de este año. Cáncer de páncreas. Desde el diagnóstico hasta su muerte pasaron solo 4 meses. 4 meses que se sintieron como 4 días y 4 años al mismo tiempo. Estábamos en el Hospital ABC de la Ciudad de México, cuando el doctor nos dio la noticia final. Lo siento mucho. Ya no hay nada más que podamos hacer. Tal vez 2 semanas, un mes como máximo. Recuerdo haber sentido que el piso se abría bajo mis pies. Mi madre tenía apenas 62 años. 62. No era justo. No estaba lista para decirle adiós. Los últimos días de mamá los pasamos en nuestra casa en la colonia Roma Norte. Contraté enfermeras, renté equipo médico, convertí la sala en una habitación de hospital. No iba a dejar que muriera rodeada de extraños en un lugar frío y estéril. Esa sala que había sido el corazón de nuestra casa, donde celebrábamos Navidades y cumpleaños, donde mamá me enseñó a hacer tamales, se transformó en algo irreconocible. Monitores que pitaban constantemente, bolsas de suero colgando, el olor penetrante de antiséptico mezclado con el perfume de flores frescas que cambiaba cada 2 días. Mamá odiaba las flores, parecen un funeral anticipado, me dijo una vez cuando todavía podía bromear, pero la gente seguía mandándolas. Rosas, claveles, alcatraces, el departamento parecía una floristería. Yo las ponía en su habitación de todos modos, pensando que tal vez le gustaba verlas, aunque dijera lo contrario. Mi hermano menor, David, vino desde Monterrey, donde trabajaba como ingeniero en una empresa automotriz. Tenía 28 años, y siempre había sido el favorito de mamá, aunque ella nunca lo admitiera. Lo supe desde niños. La forma en que sus ojos se iluminaban cuando él entraba a la habitación, la forma en que guardaba el último pedazo de pastel para él, la forma en que perdonaba sus errores más rápido que los míos. Yo lo sabía. Todos lo sabíamos. Pero ya no importaba. Cuando alguien está muriendo, los pequeños resentimientos de toda una vida se vuelven insignificantes. Durante esos últimos días mamá entraba y salía de lucidez. A veces me reconocía perfectamente. Otras veces me llamaba por el nombre de su hermana fallecida. Otras me miraba como si fuera una extraña. Pero hubo un momento, 3 días antes de que muriera, en que estuvo completamente lúcida. Era un domingo 28 de febrero. La enfermera había salido a descansar. David estaba dormido en el sofá. Yo estaba sentada junto a la cama de mamá, sosteniendo su mano. Sus ojos se abrieron y me miraron con una claridad que no había visto en semanas. Elena, susurró con voz ronca. Estoy aquí, mamá. Necesito decirte algo importante. ¿Está bien? Te escucho. En mi closet. La caja azul, arriba del estante más alto. ¿Qué caja, mamá? Prométeme que la buscarás. Después de que... Mamá, no hables así. Promételo, Elena. Te lo prometo. Ella asintió débilmente y cerró los ojos otra vez. No volvió a estar lúcida después de eso. Murió el 3 de marzo a las 4 de la mañana. Yo estaba sosteniendo su mano. David estaba del otro lado. La enfermera estaba preparando más morfina cuando mamá simplemente dejó de respirar. No hubo dramático último aliento. No hubo últimas palabras profundas. Un momento estaba ahí y al siguiente se había ido. El funeral fue 3 días después. Cremamos su cuerpo según sus deseos. La ceremonia fue pequeña, solo familia cercana y algunos amigos de toda la vida. Mamá nunca fue de muchos amigos. Siempre había sido reservada, privada. Ahora entiendo por qué. Una semana después del funeral, cuando David ya había regresado a Monterrey prometiendo volver pronto, pero ambos sabiendo que tardaría meses, cuando la casa estaba silenciosa y vacía de una forma que nunca había experimentado, cuando el silencio era tan denso que podía sentirlo presionando contra mis oídos, finalmente recordé la caja azul. Me había pasado esos días en una especie de trance, durmiendo demasiado o no durmiendo nada, comiendo cereal directamente de la caja a las 3 de la mañana, llorando en la regadera donde nadie podía escucharme, evitando el cuarto de mamá porque entrar ahí hacía todo demasiado real. Pero esa noche, no sé por qué entré, tal vez porque necesitaba sentirme cerca de ella, tal vez porque el dolor finalmente se había vuelto soportable, solo un poco. Fui al closet de mamá. Era extraño estar ahí, entre su ropa que todavía olía a su perfume, Chanel No. 5, el mismo que usó durante 30 años, sabiendo que nunca volvería a ponerse nada de eso. Sus blusas colgaban en orden por color, de blanco a negro, sus zapatos alineados perfectamente abajo, todo impecable, como siempre fue mamá.
una mujer de orden en un mundo de caos. El estante más alto estaba lleno de cajas de zapatos viejos y bolsas de cosas que probablemente llevaban años ahí sin tocar. Tuve que subirme a una silla, la misma silla donde me paraba de niña para alcanzar los dulces que mamá escondía. Mis manos temblaban mientras movía cajas polvorientas. Y ahí estaba, una caja de zapatos azul, desgastada por el tiempo, con las esquinas dobladas, empujada hasta el fondo, como si mamá hubiera querido esconderla pero no deshacerse de ella. La cinta adhesiva que la sellaba estaba amarillenta, quebradiza. La bajé y me senté en la cama de mamá. Mi corazón latía rápido sin saber por qué. Abrí la caja. Adentro había fotos viejas, cartas amarillentas y un USB. Las fotos eran de gente que no reconocía. Una mujer joven que podría haber sido mi madre hace 40 años, un hombre guapo en uniforme militar. Los dos juntos, sonriendo, abrazados. Las cartas estaban dirigidas a Carmen, mi amor, firmadas por alguien llamado R, y el USB tenía una etiqueta escrita con la letra temblorosa de mamá, para Elena, ver solo después de mi muerte. Mis manos temblaban mientras sacaba mi laptop. Inserté el USB. Había un solo archivo de video. Lo abrí. La pantalla se llenó con la imagen de mi madre. Pero no la madre enferma y frágil de los últimos meses. Esta era mi madre de hace tal vez un año. Todavía fuerte, todavía saludable. Estaba sentada en su habitación, mirando directamente a la cámara. «Hola, mi Elena hermosa», comenzó, y su voz me golpeó como una ola. «Si estás viendo esto, significa que ya me fui, y hay cosas que necesito decirte, cosas que debí haberte dicho hace mucho tiempo, pero nunca tuve el valor». Pausó el video, mi corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo. «Voy a contarte una historia», continuó mamá en la pantalla. «Una historia sobre amor, sobre secretos, y sobre la verdad de quién eres realmente». Presioné play otra vez, sin saber que los próximos 40 minutos de video cambiarían todo lo que creía saber sobre mi vida. «Tenía 22 años cuando conocí a tu padre», comenzó mamá en el video. «Bueno, al hombre que conociste como tu padre real, el hombre que te concibió, es otra persona, y esa es la primera verdad que necesito decirte». Pausé el video otra vez. ¿Qué? Mis manos temblaban. Papá no era mi padre. Papá, Alejandro Torres, que murió en un accidente de coche cuando yo tenía 15 años. No era mi padre biológico. Respiré profundo y continué el video. «Conocí a Roberto cuando tenía 22 años», dijo mamá. «Él tenía 25. Era militar, capitán del ejército mexicano, estacionado en Guadalajara. Yo trabajaba como secretaria en las oficinas de la base. Nos enamoramos inmediatamente». En la pantalla mamá sonrió con una ternura que nunca le había visto. «Era el amor de mi vida, Elena. Todavía lo es. Nos casamos en secreto después de 6 meses. Pero había un problema. Roberto estaba comprometido. Un arreglo familiar, una boda planeada desde que eran niños con la hija de un general. Cuando su familia descubrió lo nuestro, fue terrible». Mamá hizo una pausa en el video, sus ojos llenándose de lágrimas. «Me obligaron a elegir. Roberto podía quedarse conmigo y ser desheredado, perder su carrera militar, romper con su familia, o podía seguir con la boda arreglada y dejarnos ir. Yo le dije que me dejara. No podía ser la razón de que perdiera todo, pero para entonces ya estaba embarazada de ti. Mi mundo se detuvo. Roberto. El hombre en las fotos. Mi padre biológico. Roberto nunca supo de ti», continuó mamá. «Me fui de Guadalajara antes de que mi embarazo fuera obvio. Vine a la Ciudad de México. Empecé de nuevo. Conseguí trabajo en un banco. Estaba sola y asustada, pero tenía que ser fuerte por ti. Cuando tenía 6 meses, conocí a Alejandro Torres. Era cliente del banco. Era amable, estable, un buen hombre. Empezamos a salir. Le conté sobre ti, sobre Roberto. Le dije la verdad. ¿Y sabes qué hizo? Dijo que no le importaba. Dijo que te amaría como si fuera suya». Las lágrimas corrían por mi rostro. Alejandro Torres, el hombre que había criado, que me había enseñado a andar en bici, que había ido a todas mis obras escolares, que murió cuando yo tenía 15 años y me rompió el corazón. Él sabía, siempre lo supo. «Nos casamos cuando tenías 1 año», dijo mamá. «Alejandro te adoptó oficialmente. Te dio su apellido. David nació 3 años después. Y fuimos felices, Elena. De verdad lo fuimos. Alejandro fue un padre maravilloso para ti. Te amó completamente. Pero nunca dejé de pensar en Roberto. Nunca dejé de amarlo. Cuando Alejandro murió, pensé en buscarlo. Pero para entonces habían pasado 16 años. Tenía su propia vida, su esposa, probablemente hijos.
No tenía derecho a interrumpir eso. Mamá se limpió las lágrimas. Hace 2 años, me lo encontré. Fue en un aeropuerto, de todas las cosas. Yo iba a Cancún para el cumpleaños de tu tía. Él estaba esperando un vuelo a Monterrey. Nos reconocimos inmediatamente. Hablamos durante horas. Me dijo que su matrimonio había sido infeliz, que se había divorciado hace 10 años, que nunca me había olvidado. Y yo le conté sobre ti. En la pantalla, mamá sollozaba abiertamente ahora. Se rompió cuando le dije que tenía una hija, que esa hija eras tú, que tenías 30 años, que eras abogada, que eras inteligente y hermosa y todo lo que él hubiera querido en una hija. Lloró. Elena, este hombre fuerte, este exmilitar, lloró. Quiso conocerte inmediatamente. Pero le dije que no podía hacer eso a tu memoria de Alejandro, no podía confundirte así, así que hicimos un trato, esperaríamos, y si algo me pasaba, si yo moría, entonces podrías decidir si querías conocerlo. Y luego me diagnosticaron el cáncer, 4 meses después del reencuentro con Roberto. Es casi como si el universo estuviera diciendo: es tiempo. Mamá se acercó más a la cámara. Elena, mi amor, Roberto quiere conocerte, no para reemplazar a Alejandro. Nadie podría hacer eso, pero para estar en tu vida, si tú quieres, para ser parte de tu historia. En esta caja encontrarás su información de contacto, su número de teléfono, su dirección, fotos de nosotros juntos cuando éramos jóvenes, cartas que me escribió antes de que me fuera. No tienes que contactarlo si no quieres. Esta es tu decisión completamente. Pero quería que supieras la verdad. Quería que supieras que fuiste concebida en amor, que tu padre biológico es un buen hombre que te hubiera amado si hubiera sabido de ti, y que Alejandro te amó completamente sabiendo que no compartía su sangre. Tienes 2 padres, Elena. Uno que te crió y murió amándote, y uno que nunca supo de ti pero te hubiera amado igual. Los 2 te aman, los 2 siempre te amarán. Mamá sonrió a través de sus lágrimas. Te amo tanto, mi niña. Siento haber guardado este secreto tanto tiempo. Siento no haber tenido el valor de decírtelo cuando estaba viva, pero espero que entiendas por qué lo hice. Quería protegerte, proteger la memoria de tu papá, proteger a todos. Sé feliz, Elena. Vive plenamente, ama sin miedo. Y si decides conocer a Roberto, dile que lo amé hasta mi último aliento. Adiós, mi amor. Nos volveremos a ver algún día. Como el video terminó, me quedé sentada en la cama de mamá, llorando tan fuerte que no podía respirar. Todo lo que creía saber sobre mi vida, sobre mi familia, sobre mi identidad, había cambiado en 40 minutos. Alejandro Torres no era mi padre biológico, pero me había amado como si lo fuera. Roberto, un hombre cuyo apellido ni siquiera sabía, era mi padre real, y nunca había sabido que existía. Y mamá había cargado este secreto durante 32 años. Busqué en la caja. Ahí estaba, una tarjeta con información escrita con la letra de mamá. Roberto Mendoza, calle Juárez 847, Monterrey Tel 81 Moons XX, Monterrey. Roberto vivía en Monterrey, la misma ciudad donde vivía David. Miré mi teléfono. Eran las 11 de la noche, demasiado tarde para llamar, pero sabía que no podría dormir. No esa noche. Probablemente no por muchas noches. Tenía que decidir. Llamaba a este hombre, le decía: hola, soy tu hija que nunca supiste que tenías. ¿Qué diría? ¿Qué esperaría él? Y lo más importante, ¿realmente quería saber? ¿Realmente quería abrir esta puerta? Pero en el fondo, ya sabía la respuesta. Mamá me había dado este regalo. Esta verdad, esta oportunidad, no podía desperdiciarla. Pasé toda la noche mirando el número de teléfono. Tomaba el teléfono, marcaba los primeros dígitos y colgaba. Lo hice probablemente 20 veces. ¿Qué le dices a tu padre biológico que nunca supiste que tenías? Hola, soy Elena, tu hija sorpresa de 32 años. Hola, mi mamá acaba de morir y dejó un video diciendo que eres mi papá. Todo sonaba ridículo en mi cabeza. A las 7 de la mañana, después de no haber dormido nada, finalmente tomé una decisión. Llamaría. Peor caso. Él colgaba pensando que era una loca. Mejor caso. No sabía cuál era el mejor caso. Marqué el número con manos temblorosas. Sonó una vez, 2 veces, 3. Bueno, una voz de hombre mayor, profunda, con acento norteño. ¿Roberto Mendoza? Sí, ¿quién habla? Mi nombre es Elena Torres. Era hija de Carmen Torres. Silencio del otro lado. Un silencio tan largo que pensé que había colgado. ¿Era? Preguntó finalmente su voz quebrándose. Carmen murió hace 2 semanas. Cáncer. Escuché un sollozo del otro lado de la línea. Este hombre que no conocía estaba llorando por mi madre. Lo siento mucho, dijo finalmente. Carmen ella era especial.
Lo sé, ella me dejó un video, contándome sobre ustedes, sobre todo. Otro silencio. ¿Entonces sabes? Preguntó quedamente. ¿Que eres mi padre biológico? Sí. Lo supe anoche. Elena. Su voz se quebró completamente. Elena, yo no sabía. Tienes que creerme. Si hubiera sabido, lo sé. Mamá me lo explicó todo. ¿Puedo verte?, preguntó. Y podía escuchar la desesperación en su voz. Sé que es mucho pedir. Sé que esto debe ser un shock para ti. Pero por favor, déjame verte aunque sea una vez. Pensé en Alejandro, el hombre que me crió, el hombre que fue mi papá en todas las formas que importaban. ¿Qué pensaría él de esto? Pero entonces recordé lo que mamá dijo en el video. Alejandro sabía la verdad y me amó de todos modos. No tenía nada que temer de conocer a Roberto. ¿Está bien?, dije. ¿Dónde y cuándo? Puedo ir a la Ciudad de México. Hoy, mañana, cuando tú quieras. ¿Qué tal el sábado? Hay un café en la Condesa que me gusta. Perfecto. Envíame la dirección. Elena, gracias. Gracias por llamar. Gracias por darme esta oportunidad. Nos vemos el sábado. Colgué temblando. ¿Qué acababa de hacer? Los siguientes días fueron un borrón. Le conté a David sobre el video, sobre Roberto. Al principio estaba enojado. ¿Por qué mamá nunca nos dijo nada? Estaba protegiendo la memoria de papá. Papá Alejandro. Sí, papá Alejandro. David procesó esto. ¿Entonces ese tipo en Monterrey es tu papá, pero no el mío? Biológicamente sí. Esto es raro, Elena. Lo sé. Vas a conocerlo. El sábado. ¿Quieres que vaya contigo? Consideré eso. No. Creo que necesito hacer esto sola. El sábado llegó demasiado rápido. Me puse y quité 5 outfits diferentes. ¿Qué te pones para conocer a tu padre biológico por primera vez a los 32 años? Finalmente elegí algo simple. Jeans, blusa blanca, mi collar favorito que mamá me había dado. Llegué al café 15 minutos temprano. Pedí un café que no tomé. Mis manos temblaban demasiado para sostener la taza. A las 11 en punto exactamente, un hombre entró al café. Alto, probablemente 1,80 m, cabello gris perfectamente peinado, probablemente a finales de sus 50 aunque se veía más joven. Llevaba una camisa azul que resaltaba sus ojos, los mismos ojos que veía en el espejo cada mañana, y jeans oscuros. Caminaba con la postura recta de alguien con entrenamiento militar, y cuando me vio, sus ojos se llenaron de lágrimas instantáneamente. Me paré con piernas temblorosas. Él se acercó despacio, como si tuviera miedo de que desapareciera si se movía demasiado rápido. Nos miramos fijamente por un momento que se sintió eterno. Podía escuchar mi corazón latiendo en mis oídos. Podía sentir las miradas de otras personas en el café, ajenas a este momento que estaba cambiando mi vida. Elena, dijo finalmente, y su voz se quebró al decir mi nombre. Dios mío, eres idéntica a ella, a Carmen cuando la conocí. Los mismos ojos, la misma forma de pararte, hasta la misma forma de inclinar la cabeza cuando estás nerviosa. No sabía qué decir. Las palabras que había ensayado durante días se evaporaron. No sabía qué hacer. ¿Lo abrazaba? ¿Le daba la mano? ¿Me quedaba ahí parada como una idiota? Él resolvió el dilema abriendo sus brazos tímidamente. ¿Puedo? Asentí sin confiar en mi voz. Me dejé abrazar por este extraño que era mi padre. Sus brazos eran fuertes, seguros. Olía a colonia cara. Algo con notas de cedro, y a algo más. Algo familiar que no podía identificar hasta que me di cuenta. Olía como yo. No perfume ni jabón, sino algo más profundo. Genética. Familia. El abrazo duró tal vez 10 segundos, pero se sintió como 10 horas. Cuando nos separamos, ambos teníamos lágrimas en las mejillas. Nos sentamos. Él ordenó café negro sin azúcar. Yo ya tenía mi capuchino frío en la mesa. Durante un momento solo nos miramos, bebiendo en los detalles del otro. Yo notaba cómo movía las manos cuando estaba nervioso, exactamente como yo. Él notaba cómo mordiéndome el labio inferior, un hábito que aparentemente heredé. No sé por dónde empezar, dijo finalmente, su voz todavía temblorosa. Yo tampoco, admití. Esto es surreal. 32 años, murmuró, más para sí mismo que para mí. 32 años tuve una hija y no lo supe. Mamá dijo que quería decirte. Pero mi familia lo hizo imposible. Lo sé. Carmen me contó todo cuando nos reencontramos. Se limpió los ojos. ¿Sabes cuál es la parte más jodida? Que durante años, durante mi matrimonio horrible, solía fantasear con tener una hija, con enseñarle a andar en bicicleta, con asustar a sus novios, con todas esas cosas de papá. Se rió amargamente, y resulta que ya la tenía, y me perdí todo. El video de Carmen. ¿Qué te dijo exactamente? Le conté todo. Sobre Guadalajara, sobre el embarazo secreto,
sobre Alejandro, sobre el reencuentro en el aeropuerto. 2 años, susurró. Tuve 2 años con ella de vuelta en mi vida, y no lo aproveché suficiente. Ella te amaba, hasta el final. Dijo que te lo dijera. Las lágrimas corrieron por su rostro sin pena. Yo también la amé, siempre. Mi matrimonio fue una farsa. Me casé por obligación, pero nunca olvidé a Carmen. Cuando me divorcié, lo primero que hice fue buscarla, pero no pude encontrarla. Se había cambiado de apellido cuando se casó con Alejandro. ¿Tienes otros hijos?, pregunté. No. Mi exesposa y yo nunca quisimos. O tal vez yo nunca quise porque sabía que no era con la persona correcta. Me miró directamente. Tú eres mi única hija, Elena, y ni siquiera supe que existías hasta hace 2 años. ¿Mamá te mostró fotos? Cientos. Me contó todo sobre ti, tu carrera como abogada, tus pasatiempos, tus amigos. Me sentía como un acosador, sabiendo tanto sobre ti sin que tú supieras nada de mí. Debió haber sido difícil, lo más difícil que he hecho, querer conocerte desesperadamente pero tener que esperar, respetar los deseos de Carmen aunque me matara por dentro. Hablamos durante horas. Me contó sobre su vida, su carrera militar, su divorcio. Le conté sobre mi vida, mi trabajo, mis relaciones, y poco a poco encontramos conexiones. Ambos amábamos el mismo tipo de música, ambos leíamos vorazmente, ambos teníamos el mismo sentido del humor sarcástico. La genética era extraña. Este hombre que nunca había conocido era más parecido a mí en personalidad que David, con quien había crecido. ¿Qué hacemos ahora?, pregunté finalmente. Lo que tú quieras, dijo Roberto. No espero nada. No tengo derecho a esperar nada, pero si quieres que sea parte de tu vida, me encantaría. Si prefieres mantener distancia, lo entenderé. Pensé en mamá, en el video, en cómo había querido esto para nosotros. Quiero conocerte, dije, no como reemplazo de mi papá. Alejandro siempre será mi papá, pero como, no sé, amigo, familia, familia, dijo Roberto firmemente. Eso es exactamente lo que somos. Después de ese primer encuentro con Roberto, nos vimos regularmente. Él venía a la Ciudad de México cada 2 semanas. Yo lo visitaba en Monterrey ocasionalmente. Poco a poco construimos una relación. No era la relación padre-hija tradicional. Yo ya había tenido eso con Alejandro. Esto era algo diferente, algo nuevo, pero había más secretos en la caja azul de mamá, secretos que no descubrí hasta 3 meses después de su muerte. Una noche, volviendo a revisar las cosas de mamá, encontré las cartas que Roberto le había escrito hace más de 30 años. Eran docenas, cartas de amor apasionadas, llenas de promesas de futuro, de planes que nunca se realizaron. Una en particular me destrozó. Estaba fechada 2 semanas después de que mamá se fue de Guadalajara. Mi Carmen adorada, no sé dónde estás, no sé cómo encontrarte. Mi familia ha cerrado filas. Me dicen que te fuiste porque no me amabas realmente, que solo querías mi dinero. Pero no les creo. Sé que te fuiste para protegerme, para darme la oportunidad de tener la vida que mi familia quiere para mí. Pero ¿sabes qué? No la quiero, no sin ti. Voy a romper el compromiso. Voy a dejar el ejército si es necesario. Voy a buscarte hasta encontrarte. Espérame, mi amor. Voy por ti. Tuyo siempre, R. Pero mamá nunca recibió esa carta. Estaba sin abrir, todavía en su sobre original. ¿Cómo llegó a sus manos? Seguí leyendo las otras cartas, todas sin abrir, todas prometiendo buscarla, amarla, elegirla. Y luego encontré una carta diferente. Esta no era de Roberto, era de alguien llamado General Mendoza. La fecha era 3 meses después de que mamá se fue de Guadalajara. Señorita Torres, estas son las cartas que mi hijo Roberto le ha estado escribiendo. Como puede ver, las he interceptado todas. Roberto no puede saber que se las estoy entregando. Mi hijo cree que usted no respondió porque no lo ama. Es mejor así. Roberto se casará con María Elena Sánchez como está planeado. Tendrá la carrera y la vida que merece. Y usted desaparecerá de su vida completamente. Adjunto un cheque. Es suficiente para que empiece de nuevo en otra parte. Tómelo y no contacte a mi hijo nunca más. Si alguna vez intenta comunicarse con Roberto, me aseguraré de que se arrepienta. General Augusto Mendoza, el padre de Roberto, había interceptado todas las cartas. Había mantenido a Roberto en la oscuridad. Le había hecho creer que mamá no lo amaba, y mamá nunca le dijo la verdad. Nunca le dijo que estaba embarazada. Nunca le dio la oportunidad de elegir. ¿Pero por qué? ¿Por qué mamá se quedó callada? Entonces encontré otra carta. Esta era de mamá, pero nunca fue enviada. Estaba fechada el día que yo nací. Mi querido Roberto, hoy nació nuestra hija. La llamé Elena Carmen. Tiene tus ojos, mi amor. Tus ojos exactos,
Tu padre me dio dinero para desaparecer. Me amenazó, y yo tuve miedo. No por mí, sino por ti, por tu carrera, por tu futuro. Así que tomé su dinero y me fui. Y ahora sostengo a nuestra hija, y sé que hice lo correcto al no decirte, no por mí, sino por ella. Ella merece un padre que esté presente, no uno que la resiente por arruinar su vida, no uno que fue forzado a elegir entre su carrera y su hija. Algún día, si el destino quiere, sabrás de ella. Pero no será porque yo te arruiné la vida contándotelo. Será porque el universo decidió que es tiempo. Te amo, Roberto. Siempre te amaré, pero amo a nuestra hija más. Carmen, lloré leyendo esa carta. Mamá había sacrificado su propio amor para protegerme, para proteger a Roberto, para darme la mejor vida posible, y lo había logrado. Me dio a Alejandro, me dio estabilidad, me dio amor, pero también cargó con ese dolor sola durante más de 30 años. Llamé a Roberto esa noche. Encontré las cartas. Le dije, ¿qué cartas? Las que le escribiste a mamá. Y la carta de tu padre. Silencio. ¿Qué carta de mi padre? Le conté todo, sobre las cartas interceptadas, sobre el cheque, sobre las amenazas. Hijo de puta, susurró Roberto. Mi padre sabía. Todo este tiempo sabía que yo la amaba y me mantuvo alejado de ella. Roberto, mi padre murió hace 5 años. Elena. Murió sin decirme nunca la verdad. Me dejó creer toda mi vida que Carmen me había abandonado. Mamá te amaba. Hasta el final. Lo sé. Pero perdimos tanto tiempo. 30 años. 30 años que pudimos haber estado juntos. Que pude haberte conocido. Que pude haber sido tu padre de verdad. No culpes a mamá. Hizo lo que pensó que era mejor. No la culpo. Culpo a mi padre. Culpo a mi familia. Culpo a las circunstancias. Pausó. Pero ¿sabes qué? No puedo cambiar el pasado. Solo puedo aprovechar el presente. ¿Qué quieres decir? Quiero conocerte completamente, Elena. Quiero ser parte de tu vida de todas las formas que me permitas. Sé que no puedo reemplazar a Alejandro, pero quiero ser tu padre, en lo que sea que eso signifique para ti. Me gustaría eso, dije honestamente, y así comenzamos a construir algo nuevo. No lo que pudo haber sido, sino lo que era. 6 meses después de la muerte de mamá, Roberto me invitó a Monterrey para una conversación importante. Fui sin saber qué esperar. Me recogió en el aeropuerto y me llevó directamente a su casa. Era una casa bonita en San Pedro Garza García, el área más elegante de Monterrey. Dentro me estaba esperando una sorpresa. Una mujer de unos 60 años estaba sentada en la sala. Era elegante, bien vestida, con el tipo de porte que viene de dinero viejo. Elena, dijo Roberto, esta es María Elena Sánchez, mi exesposa. Me quedé congelada. ¿Por qué estaba aquí la exesposa de Roberto? Hola, Elena, dijo María Elena con una sonrisa triste. Roberto me pidió que viniera porque hay cosas que necesitas saber, cosas que solo yo puedo contarte. Nos sentamos. Roberto sirvió café, y María Elena comenzó a hablar. Conocía a tu madre, dijo simplemente. ¿Qué? Que conocí a Carmen. Hace 32 años, justo antes de que te naciera. Mi mente estaba corriendo. ¿Cómo? ¿Por qué? Cuando Roberto y yo nos comprometimos, yo sabía que él amaba a otra. No es algo que pudiera esconder, pero me casé con él de todos modos porque era lo que mi familia esperaba. Los primeros años fueron horribles. Roberto estaba ahí físicamente pero ausente en todo lo demás. Yo me sentía miserable. Él se sentía miserable. Entonces, hace 30 años, contraté un investigador privado. Quería saber quién era ella, la mujer que tenía el corazón de mi esposo. Encontró a Carmen en la Ciudad de México y encontró algo más. Estaba embarazada, de 7 meses. Me quedé sin aliento. ¿Lo sabías desde entonces? Sí. Y fui a verla. ¿Fuiste a ver a mi madre? Sí. Tomé un vuelo a la Ciudad de México. Encontré donde trabajaba. La esperé afuera. María Elena pausó, sus ojos llenándose de lágrimas. Le dije que sabía todo. Sobre Roberto, sobre el bebé. Le dije que podía destruir su vida si quería, que podía decirle a Roberto sobre el embarazo, que podía hacer que el general Mendoza la persiguiera. Pero ¿sabes qué hizo tu madre? No me suplicó, no lloró, solo me miró y dijo, haz lo que tengas que hacer, pero no voy a decirle a Roberto, no voy a arruinar su vida. Me sorprendió. Esperaba una pelea, esperaba drama, pero solo encontré a una mujer que amaba a Roberto tanto que estaba dispuesta a criarte sola para protegerlo. Le pregunté qué necesitaba. Me dijo que nada. Ya tenía un trabajo. Tenía un plan. Iba a estar bien. Le di dinero de todos modos. Dinero que el general Mendoza nunca supo que existía. Suficiente para que tuviera un buen doctor, un buen hospital, un buen comienzo.
No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Por qué? ¿Por qué ayudarías a la mujer que amaba a tu esposo? Porque entendí algo ese día. Carmen no era mi enemiga. Ella era otra víctima de las expectativas familiares, del deber, de las circunstancias, igual que yo, igual que Roberto, y porque vi en sus ojos algo que me rompió el corazón. Vi amor verdadero, amor que ella estaba dispuesta a sacrificar por el bien de Roberto. Ese tipo de amor es raro, y merece ser respetado, no destruido. Así que hice un trato con Carmen. Yo no le diría a Roberto sobre el bebé, y ella no lo contactaría nunca. Ambas protegeríamos a Roberto a nuestra manera. Mamá nunca me contó sobre ti, dije quedamente. No esperaba que lo hiciera. Mantuvimos contacto durante años, ¿sabes? Cartas ocasionales, fotos tuyas que ella me mandaba. Yo le mandaba dinero cuando necesitaba, aunque siempre lo rechazaba. Cuando conoció a Alejandro, me escribió para decirme, estaba tan feliz. Finalmente había encontrado a alguien bueno, alguien que te amaría. Dejamos de escribirnos después de eso. Ya no era necesario. Ella tenía su vida. Yo tenía la mía. ¿Roberto sabía de esto?, pregunté volteando a verlo. No, dijo Roberto. Lo supe ayer cuando María Elena me lo contó. ¿Por qué ahora?, pregunté a María Elena. ¿Por qué contar esto ahora? Porque Roberto merece saber la verdad completa. Tú mereces saber la verdad completa. Y Carmen ya no está aquí para que su secreto la lastime. Tu madre fue una mujer increíble, Elena. Fuerte, amorosa, dispuesta a sacrificarse por la gente que amaba. Y tú eres exactamente como ella. Las lágrimas corrían por mi rostro. Todo esto, todas estas capas de secretos y sacrificio y amor. Hay algo más, dijo María Elena. En mi testamento te he dejado algo. Una carta que Carmen me escribió el día que naciste. Me pidió que te la diera cuando estuvieras lista. Creo que ahora estás lista. Sacó un sobre de su bolsa, amarillento con el tiempo, dirigido a mi hija Elena, para ser abierto cuando sea tiempo. Lo abrí con manos temblorosas. Mi querida Elena, si estás leyendo esto, significa que María Elena decidió que es tiempo de que conozcas la verdad completa. Sí, conocí a María Elena. Fue amable conmigo en un momento cuando podría haber sido cruel. Me dio dignidad cuando podría haberme humillado. Y se convirtió en una amiga inesperada en las circunstancias más extrañas. Hice muchos sacrificios en mi vida. Mi amor, dejé al hombre que amaba. Crié a mi hija sola durante un tiempo. Guardé secretos que me pesaban, pero nunca me arrepentí. Porque cada sacrificio te trajo a ti. Y tú vales todo. Alejandro fue un regalo. Un hombre bueno que te amó desde el primer día. Nunca dudes de eso. Roberto es tu padre biológico. Pero el amor no es solo biología. El amor es elección. Y Alejandro te eligió cada día. Sé feliz, mi niña. No cargues con el peso de secretos que no son tuyos. Vive libremente. Ama completamente. Y recuerda, fuiste amada desde antes de nacer. Por mí, por Roberto, aunque no lo supiera. Por Alejandro, incluso por María Elena, a su manera. Eres mi mayor logro. Mi amor más profundo. Te amo para siempre, mamá. Cerré la carta llorando. Roberto lloraba. María Elena lloraba. Tuve una buena madre, dije finalmente. La mejor, acordó María Elena. Y ahora tienes una familia más grande de lo que pensabas. No solo Roberto. Yo también, si me aceptas. Como, no sé, madrina. ¿Tía honoraria? Familia, dije simplemente. Eso suena bien. Los meses siguientes fueron una montaña rusa emocional. Algunos días me despertaba sintiendo paz con todo lo que había descubierto. Otros días me despertaba furiosa con mamá por haberme ocultado la verdad durante 32 años. Mi terapeuta, Ladra Ramírez, me ayudó a procesar todo. Es normal sentir emociones contradictorias. Me dijo en una sesión, puedes amar a tu madre y estar enojada con ella al mismo tiempo. Puedes estar agradecida por conocer a Roberto y resentir haberlo conocido tan tarde. Las emociones no son lineales. David tuvo su propia forma de procesarlo. Al principio estaba enojado. ¿Por qué mamá te lo dijo a ti y no a mí?, preguntó cuando le conté sobre María Elena. Porque tú tienes un padre biológico, le dije suavemente. Yo tengo dos. Era mi historia que contar, pero somos familia. Los secretos familiares nos afectan a todos. Tenía razón. Y fue difícil para él entender que Roberto era mi padre, pero no el suyo. Que ahora yo tenía esta conexión nueva que él no compartía. Tomó meses. Pero eventualmente David y Roberto se conocieron. Fue extraño verlos juntos, mi hermano y mi padre biológico que no compartían sangre. Pero Roberto fue amable, respetuoso de los límites de David, y David gradualmente llegó a aceptar que Roberto era parte de mi vida ahora. La relación con Roberto se desarrolló lentamente. Hablábamos por teléfono cada semana,
Nos veíamos 1 o 2 veces al mes. Él vino a la Ciudad de México para mi cumpleaños 33, trayendo un pastel y regalos que eran demasiado generosos. Tengo 32 años de cumpleaños que compensar, dijo cuando protesté. Me contó historias de su vida, su carrera militar que nunca lo satisfizo, su divorcio amargo hace 10 años, sus hobbies, fotografía, carpintería, cocinar. Descubrí que compartíamos muchas cosas. Ambos éramos madrugadores, ambos preferíamos el café negro, ambos leíamos novelas de misterio compulsivamente. Es la genética. Bromeó una vez, no importa cuánto tiempo estuvimos separados, sigue siendo mi hija, pero también hubo momentos difíciles. Una vez en una cena, Roberto mencionó casualmente algo sobre cuando eras bebé. Se corrigió inmediatamente, pero el daño estaba hecho. Perdón, me refiero a olvídalo. No estuviste ahí cuando era bebé, dije suavemente. No tienes esos recuerdos. Y está bien. No está bien, dijo con voz rota. Me perdí todo. Tus primeros pasos, tus primeras palabras, tu primer día de escuela, todo. Pero estás aquí ahora, le recordé, y eso es lo que importa. María Elena se convirtió en una presencia constante en mi vida también. Me llamaba semanalmente para ver cómo estaba. Me invitó a Monterrey varias veces, mostrándome la ciudad, presentándome a sus amigas como la hija de Roberto. Una vez le pregunté por qué hacía todo esto. No tienes que ser amable conmigo, le dije, no te debo nada. No lo hago por obligación. Respondió, lo hago porque Carmen fue amable conmigo cuando no tenía que serlo, porque veo en ti a la hija que nunca tuve, y porque en esta familia extraña que hemos formado, todos cuidamos unos de otros. También empecé a investigar más sobre mamá. Hablé con sus amigas del banco donde trabajó durante años. Leí sus diarios viejos que encontré en cajas en su closet. Cada página revelaba más sobre la mujer que fue, fuerte, resiliente, llena de amor pero también de dolor. En uno de sus diarios, fechado 2 semanas después de que conoció a Alejandro, escribió: «Hoy le conté a Alejandro sobre Roberto y Elena. Esperaba que huyera. En lugar de eso, tomó a Elena en sus brazos y dijo: ella es perfecta, y tú eres perfecta, y juntos seremos una familia perfecta». Lloré durante horas. Finalmente, después de tanto dolor, algo bueno. Leer eso me hizo amar a Alejandro Torres aún más. El hombre que me crió sabiendo que no compartía su sangre. El hombre que me amó incondicionalmente de todos modos. Visitaba su tumba regularmente ahora. Le contaba sobre Roberto, sobre todo lo que había descubierto. Espero que no estés celoso, le decía. Siempre serás mi papá, siempre. Pero tener a Roberto en mi vida, creo que te gustaría. Es un buen hombre, como tú. El viento movía las hojas de los árboles, y me gustaba pensar que era Alejandro diciéndome que entendía, que aprobaba. Un día, 6 meses después de conocer a Roberto, me llevó a Guadalajara. Hay lugares que quiero mostrarte, dijo. Lugares importantes para tu madre y para mí. Fuimos al cuartel Colorado donde se conocieron, al restaurante en Tlaquepaque de su primera cita, todavía abierto después de tantos años, al Parque Agua Azul donde le propuso. Aquí, dijo parándose bajo un árbol viejo. Exactamente aquí le pedí a Carmen que se casara conmigo. Miré alrededor, imaginando a mamá joven, feliz, enamorada, antes de todos los secretos, antes de todo el dolor. Ella era tan hermosa, dijo Roberto quedamente, no solo físicamente, sino su espíritu, su forma de ver el mundo, su risa. ¿La extrañas?, pregunté. Cada día, y extraño lo que pudimos haber tenido, pero también estoy agradecido por lo que sí tuve. 2 años de amistad renovada antes de que muriera. Y ahora, tenerte a ti. Esa noche, en mi hotel en Guadalajara, escribí una carta a mamá. Sabía que nunca la leería, pero necesitaba decir las palabras de todos modos. Querida mamá, he pasado meses enojada contigo por guardar secretos, por no decirme la verdad cuando estabas viva, por robarme la oportunidad de conocer a Roberto antes, pero ahora entiendo. Hiciste lo que pensaste que era mejor. Protegiste a Roberto, me protegiste a mí. Protegiste la memoria de papá Alejandro. ¿Fue la decisión correcta? No lo sé. Probablemente nunca lo sabré, pero sé esto. Me amaste ferozmente. Sacrificaste tu propia felicidad por la mía. Y ese tipo de amor merece perdón. Así que te perdono, mamá. Por los secretos, por las mentiras por omisión, por no confiar en mí con la verdad. Te perdono. Y te amo. Siempre. Tu hija Elena. Doblé la carta y la guardé en mi billetera. Siempre la llevo conmigo ahora. Un recordatorio de que el perdón es posible, incluso cuando duele. Han pasado 6 meses desde esa reunión en Monterrey, 6 meses desde que aprendí la verdad completa sobre mi familia. Hoy es 3 de septiembre.
Exactamente un año desde que mamá murió. Estamos todos reunidos en el Panteón Francés donde están las cenizas de mamá. Roberto, David, María Elena y yo trajimos flores. Rosas rojas, las favoritas de mamá. ¿Quieres decir algo?, me pregunta Roberto. Asiento. Mamá, si puedes escucharme, quiero que sepas que entiendo. Entiendo por qué guardaste los secretos. Entiendo los sacrificios que hiciste. Y te perdono por no decirme mientras estabas viva. Pero también quiero que sepas que estoy enojada. Enojada porque perdimos tiempo. Enojada porque Roberto perdió tiempo. Enojada porque las circunstancias y los secretos familiares nos robaron años que pudimos haber tenido juntos. Pero sobre todo, quiero que sepas que estoy agradecida. Agradecida por el video. Agradecida por la verdad. Aunque dolió, agradecida por darme a 2 padres en lugar de 1. Alejandro siempre será mi papá, el hombre que me crió, que me enseñó a ser fuerte, que me amó incondicionalmente. Nada cambiará eso. Pero Roberto también es mi padre. Y estoy agradecida de conocerlo, de tener la oportunidad de construir una relación con él. Gracias, mamá, por todo, por tu amor, por tu sacrificio, por tu valor al final de darme la verdad. Descansa en paz. Te amo. Roberto pone su brazo alrededor de mis hombros. David toma mi mano. María Elena toca suavemente la lápida. Somos una familia extraña, formada por secretos y revelaciones, por amor y sacrificio, por pérdida y descubrimiento. Pero somos familia, y eso es todo lo que importa. Mientras nos alejamos del panteón, Roberto me dice, tu madre estaría orgullosa de cómo manejaste todo esto. Lo sé, digo. Ella me enseñó a ser fuerte. Los dos lo hicieron. Alejandro y ella. ¿Estás feliz?, me pregunta. ¿Con cómo resultaron las cosas? Pienso en eso. ¿Estoy feliz? No sé si feliz es la palabra correcta. Digo honestamente. Todavía duele. Todavía hay momentos donde desearía que mamá me hubiera dicho la verdad cuando estaba viva. Donde desearía que hubiéramos tenido más tiempo juntos, los 3. Pero estoy en paz. Tengo respuestas. Tengo familia. Y tengo la verdad. Y sí, creo que con el tiempo estaré feliz. Roberto sonríe. Eso es todo lo que podemos pedir. Mientras manejo de regreso a casa esa noche, pienso en todo lo que ha pasado en el último año. Perdí a mi madre. Descubrí que mi padre no era mi padre biológico. Conocí a mi padre real. Aprendí secretos que cambiaron mi percepción de todo. Fue devastador. Fue doloroso. Fue confuso. Pero también fue un regalo. Mamá me dio la verdad. Y con esa verdad me dio libertad. Libertad de saber quién soy realmente. Libertad de abrazar toda mi historia. No solo las partes bonitas. Libertad de tener una familia expandida, complicada, pero real. El video que mamá dejó antes de morir no fue solo una confesión, fue un acto de amor. El último acto de amor de una madre que siempre puso a su hija primero. Y aunque me rompió el corazón, también me liberó. Gracias, mamá, por todo.